Buenas noches a todos. Ahí espero que se vayan conectando. A ver, vamos a esperar un segundito. Ahí se van uniendo de a poco. Buenas noches. Hoy nos vamos a reunir para hablar del cerebro social, ¿sí? En particular de la inteligencia social, que es una teoría que desarrolló Tony Buzan, que es el que empezó a hablar de los mapas mentales. Los mapas mentales, para quienes no saben lo que son los mapas mentales, son mapas que se hacen en circunferencia, con dibujos, con pequeñas palabras, en donde se trata de dar una idea, un spot de lo más importante de un tema que se quiera hablar, más que nada expresar por escrito. Fue una manera renovadora de estudiar. Hola Ale, ¿cómo andás? Y de poder sintetizar la información que uno estudia, y esto de los mapas mentales lo desarrolló Tony Buzan. Hoy yo voy a hablar, hola Silvia, hoy yo voy a hablar de la inteligencia social, que también está desarrollada por Tony Buzan. Pero antes de entrar a la inteligencia social, vamos a ver un poquito qué es lo que sucede en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro social. Buenas noches a todos, ahí están saludando. Como decía, voy a empezar hablando un poquitito de qué es lo que sucede en nuestro cerebro, y después voy a ir a 8 premisas de inteligencia social, y como siempre les recomiendo algún libro de literatura para leer. También va a estar la perlita al finalizar el vivo, ¿sí? Pueden preguntarme todas las dudas que tengan, yo los voy a ir leyendo, ¿sí? Y les voy a dar tiempo por si quieren preguntar algo. Bueno, empecemos. Las neurociencias cognitivas, ¿sí? Hemos hablado mucho de las neurociencias cognitivas. Estudian el proceso biológico, ¿sí? Que ocurre para entender la transición entre que un cúmulo de personas con intuiciones, percepciones, experiencias propias se ponen de acuerdo con otras personas, ¿sí? O sea, lo que básicamente estudia es la caja negra que sucede en la comunicación. O sea, por qué dos personas se pueden poner de acuerdo teniendo experiencias, intuiciones, concepciones diferentes, ¿sí? Sin embargo, a veces las personas no siguen las reglas sociales que están estipuladas, ¿sí? Sino que se guían por su intuición, ¿sí? Más lo que nos queda, ¿sí? De la evolución, de haber venido de los homínidos, de los primates, ¿sí? Del reino animal, ¿sí? Pertenecemos al reino animal, pero en lo que es la evolución del encéfalo, antes del sistema límbico donde están las emociones, se habla de un cerebro reptiliano. Es una manera de explicarlo, ¿sí? Esto no ocurre de verdad en nuestro cerebro, pero una manera de explicarlo es la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, donde dice que anterior al sistema límbico, que es el que se desarrolla en los humanos, está el cerebro reptiliano, que es el donde están los instintos y la intuición, ¿sí? Entonces, a veces lo que nos sucede es que reaccionamos con instintos e intuiciones y no con las reglas sociales que están estipuladas, ¿sí? Porque somos seres sociales los humanos. Todas las decisiones se rigen de acuerdo con por lo menos 2 sistemas, ¿sí? El racional o el emocional. Entonces, ante una situación que tenemos que responder, activamos o el sistema más racional o el más emocional. ¿De qué depende que activemos uno u otro? Bueno, depende de lo que estemos viviendo, ¿sí? Pero influye mucho en la decisión de qué sistema activamos el lenguaje de las palabras. Si estamos ante una situación que preferimos tener cuidado, meditarlo bien lo que vamos a responder y demás, puede ayudar a pensar en otro idioma, porque eso hace que procesemos la información a menor velocidad y podamos detenernos más a recabar en los detalles para poder tomar una decisión, ¿sí? En cambio, y ahí activamos el sistema racional. El cambio del emocional está más relacionado con lo instintivo, ¿sí? Con las emociones que sentimos, no desde el instinto, sino más bien desde lo que podemos percibir con los sentidos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de lo que es la inteligencia social propiamente dicha, ¿sí?
que va a estudiar justamente el lenguaje, tanto corporal como oral, de las personas. Y a medida que les vaya diciendo como las premisas de la inteligencia social, voy a mencionar como ítems para el entrenamiento de esa habilidad social, ¿sí? Entonces, en primer lugar, las personas socialmente inteligentes tienen que tener toda su capacidad cerebral para interpretar a otras personas, ¿sí? En eso se basa la inteligencia social, en interpretar a otras personas, incluso a un grupo de personas, que lo vamos a ver más adelante. Estas personas, las personas que tengan inteligencia social, ¿sí?, tienen que adquirir actitudes que animen a crecer, a ser comunicativas, a ser creativas incluso, ¿no?, para llamar la atención de la otra persona, del otro grupo, ¿sí? Entonces, la inteligencia también nos permite reconocer problemas y evitarlos. Esto requiere de que la persona tenga la capacidad de escuchar. ¿A qué se refiere con esto? Como hablaba recién del sistema racional y el emocional, si desarrollamos la capacidad de escuchar, tenemos más tiempo para procesar la información y más fácil es activar el sistema racional que el emocional. Ahora bien, las personas socialmente inteligentes se sienten bien con otras personas que tengan diferentes culturas, posiciones económicas, religiones, diferencias ideológicas, ¿sí? Son capaces de, como quien diría, encajar en la sociedad, ¿sí? Pueden tener conversaciones y debates con otras personas sin llevar eso a disentimientos o discusiones. Una manera de potenciar la inteligencia social es entrenarse en interpretar a las demás personas en su lenguaje explícito y corporal, ¿sí? Entonces, gracias al conocimiento de la plasticidad neuronal, sabemos que las nuevas conexiones que se generan y redes cuando nos entrenamos generan una nueva conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros de repente comenzamos a tener nuevas conductas de comportamiento, de comunicación, en nuestro cerebro se comienzan a generar nuevas redes neuronales, ¿sí? Entonces eso da lugar a que aquello que empezamos a entrenar como una habilidad se convierta en una conducta. ¿Se entiende esto? O sea, si es como tocar la guitarra. Al principio yo toco la guitarra, ¿no? Al principio uno tiene que empezar a coordinar la mano derecha con la izquierda, tiene que pensar en cómo pasar los acordes, sobre todo hacer la cejilla. Cuando eso se empieza a convertir en una conducta, ya no pensás en cómo pasar los acordes, sencillamente los pasás de forma automática. Esto es lo mismo, al principio la persona que se quiera entrenar socialmente va a tener que pensar de qué manera detenerse, escuchar al otro, interpretar el mensaje, entender la conducta. Pero después, eso de a poco, el cerebro va generando nuevas redes y eso que requiere esfuerzo se comienza a convertir en una conducta ya estipulada. El secreto de la inteligencia social, sí, es conocernos a nosotros mismos para poder construir una comunicación asertiva con los demás. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil conocer al otro, ¿sí? Y el secreto, como dije, la inteligencia está en poder mantener una conversación incluso con personas que tengamos disentimientos, ¿sí? Entonces, un segundo punto de la inteligencia social muy importante es entrenarse en el reconocimiento del lenguaje corporal, ¿sí?, para poder leer a la otra persona y aumentar la inteligencia social. Esto pasa mucho en los debates preelectorales, ¿sí?, que salen en el diario, de las noticias, personas que leen el lenguaje corporal de los candidatos a presidente, a gobernadores, ¿sí? Por ahí gobernador de la ciudad de Buenos Aires, raro de intendente, yo vivo en el interior. Pero sí vemos en la televisión, cuando se dan los debates o por ahí el candidato da una charla, muchas personas que leen el lenguaje corporal. Bueno, esto es una habilidad de la inteligencia social, poder leer el lenguaje corporal. Otro ítem importante es sonreír a las personas, ¿sí? La sonrisa irradia calor, confianza, es una actitud positiva y una actitud de apertura hacia los demás. ¿Qué implica esto de la apertura hacia los demás? Estar dispuesto a recibir lo que el otro tiene para dar. Volvemos a la capacidad de escuchar. Hola Fla, ¿cómo andás? Ahí está Flavia, exalumna de instructorado en Mindfulness. Entonces, vamos a ver, según Tony Buzan, cuáles son las premisas del lenguaje corporal, ¿sí? Sonreír al mundo y sonreírnos a nosotros mismos. Sonreír primero que la otra persona. Hacernos
que los gestos sean coherentes con las palabras, ¿sí? Ser coherentes entre lo que decimos y lo que expresamos. Observar la coherencia o incoherencia en los demás. Saludar con sentimiento. Utilizar gestos de afecto, ¿sí? Esas son las premisas, según Tony Buzan, para poder entrenarnos en el lenguaje corporal. Una de las habilidades valiosas en la inteligencia social es desarrollar el arte de escuchar, ¿sí? Que ya lo vine mencionando bastante. Esto da a la conversación que sea productiva e interesante, ¿sí? Porque no es algo monótono que estamos hablando nosotros solos, sino que se escucha también lo que el otro tiene. El arte de escuchar es, de alguna manera, el secreto de la inteligencia social. Entonces, las premisas para desarrollar la habilidad de escuchar, ¿sí? Es ser consciente del lenguaje corporal propio y el del otro, sincronizar nuestra mente para concentrarnos en lo que estamos escuchando. Nuestro cerebro tiene la capacidad de bajar hasta 50 decibelios de ruido ambiental para poder centrarnos en lo que queremos escuchar, lo que queremos prestar atención, hacer foco. Escuchar con mente abierta, esto es muy importante, porque tratar de no sesgarnos por nuestra propia subjetividad, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba leyendo un libro, que lo tengo ahí, que se llama No estás solo, que es un libro, una novela policial, ¿sí? Una novela negra. Pero una de las cosas que le decía la investigadora principal a un colaborador que está teniendo es, cuando estás siguiendo una investigación, lo último que tienes que hacer es ponerte obsesivo con una línea de investigación, porque eso puede sesgarte. Lo que ella le quería decir es que si uno tiene que investigar y abrir muchas posibles líneas de investigación y no centrarse solo en una, porque si no, no está viendo el panorama completo y puede llegar a obsesionarse con una línea de investigación y equivocarse y haberse obnubilado con eso y no ver el resto del panorama, ¿sí? Esto es lo mismo, tenemos que estar abiertos a escuchar a la otra persona con todo lo que tenga para decirnos, ¿sí? Eso es el arte de escuchar. Otra habilidad de la inteligencia social es la manera en la cual nos relacionamos, ¿sí? Cuanto más interacciones tenemos, más entrenamos la inteligencia social, ¿sí? Estando encerrados en casa, tocando la guitarra, leyendo, ¿sí? Es difícil entrenar la inteligencia social. En cambio, haciendo actividades sociales, yo pienso en el gimnasio porque hoy fui al gimnasio, ¿no? Y me enteré que estaba la fiesta de fin de año del gimnasio. Pero, por ejemplo, si yo voy al gimnasio y hay una fiesta de fin de año, ya que traje el ejemplo, y digo, no voy a ir, bueno, esa no es una manera de entrenar nuestra inteligencia social, ¿sí? Es decir, bueno, voy a ir y voy a conocer a gente que no está en mi turno del gimnasio y puedo hablar, ¿sí? Asistir a eventos, si estoy en el trabajo, utilizar los espacios de comunicación con mis compañeros, ¿sí? Entonces, a medida que aumentamos las relaciones, aumenta nuestra inteligencia social. El cerebro recuerda y evoca mejor de manera natural las primeras impresiones, por eso vieron que está el dicho, ¿no? La primera impresión cuenta. Entonces, es importante, como hablábamos en el lenguaje corporal, cómo vamos vestidos, qué gestos hacemos, ¿sí? Qué estamos diciendo gestualmente. Entonces, los primeros encuentros son decisivos, ¿sí? Para interactuar con la otra persona y qué es lo que vamos a recibir de la otra persona, qué es lo que la persona tiene para respondernos. También se sabe que el cerebro evoca con facilidad lo último que ocurrió, o lo último que se dijo. Tenemos como los dos polos, ¿no? La comunicación es importante, la primera impresión que se da y también lo último que se dijo. Entonces, una manera de potenciar la inteligencia social no solo es dando buenas impresiones al principio, sino también utilizando un lenguaje oral creativo, ¿sí? Y positivo, y que lo último que digamos sea algo que pueda resonar en la otra persona, para tratar de intensificar esto de que el cerebro recuerda lo último que se dijo. Entonces, no solo es la buena impresión, sino que lo último que decimos que sea algo distintivo nuestro y que podamos aportar alguna novedad a la otra persona. Entonces, en un entrenamiento social, ¿sí? Podríamos decir que hay que aprender a saludar, a sonreír, a interesarse por los demás, a proponer objetivos para potenciar nuestra inteligencia social, ¿sí? Bueno, otra habilidad social es poder relacionarnos dentro de un grupo, que ya lo había dicho antes, ¿sí? La inteligencia social no es solo la comunicación en dos personas, sino también en un grupo, ¿sí?
El principio del cerebro de von Restov, corresponde a las asociaciones que hacemos. Tendemos a recordar personas, cosas, eventos que asociamos como marcadamente diferentes, ¿sí? ¿No les pasa que si van manejando por un camino, probablemente recuerden más un letrero brillante, ¿sí?, que un letrero que no tiene luces de neón? Porque eso lo percibimos como diferente del entorno que estamos mirando, ¿sí? Entonces, ese es el principio del cerebro de von Restov, que tendemos a recordar lo que es diferente. Siguiendo este principio, para ser recordados en un grupo, tenemos que comentar algo en lo que nos destaquemos, en lo que seamos diferentes, ¿sí? Esto no es un truco de ver, quién es más popular, sino que todos somos diferentes en algo, ¿sí? Todos tenemos algo para aportar. Por eso es que yo antes decía, ¿sí?, que para ser inteligente socialmente, primero hay que tener un autoconocimiento importante. Justamente acá es donde está el punto más importante del autoconocimiento. Si queremos que en un grupo nos recuerden, tenemos que poder ofrecer qué es lo distintivo que tenemos, qué es lo que nos hace únicos y qué es lo que tenemos para comunicarle al otro como novedad o como algo creativo, ¿sí? Entonces, una habilidad social es un aprendizaje vicario, ¿sí? O sea, se aprende también por imitación. Esta es otra habilidad, ¿sí? El aprendizaje por imitación, que se llama aprendizaje vicario, de Bandura. De esta manera nos sentimos más cómodos con personas que son similares a nosotros. Sin embargo, la habilidad social es poder entrenarnos en estar cómodos también con personas que piensan diferente, tienen religiones distintas, culturas diferentes, ¿sí? Como mencionábamos antes. Una persona socialmente inteligente va a poder estar cómodo con personas que no tienen las mismas ideas, opiniones, culturas que ellas, ¿sí? Sino que pueden sentirse cómodas con diferentes grupos de personas. Una habilidad social importante es la perspicacia, ¿sí? Esto significa que cuando veo que se va a activar una respuesta instintiva de lucha o huida, ¿sí?, que es una respuesta instintiva de esto que yo les hablaba del cerebro reptiliano, del que nos viene el cerebro animal, ¿sí?, hacer una pausa activa y permitir, ¿no?, que nuestro cerebro recopile la mayor cantidad de información sobre la persona en el tiempo que disponemos. Entonces, en vez de activar el piloto automático de lucha o huida, poder activar el sistema racional que hablaba al principio para poder analizar lo que la otra persona nos está queriendo decir, analizarlo y dar una respuesta acorde a eso, sin que sea una respuesta instintiva, ¿sí? Esto nos permite cambiar los sentimientos iniciales de agresividad o miedo para investigar con inteligencia social a la otra persona, ¿sí? O sea, ¿a qué vamos con esto? Si activamos la respuesta así cuando algo no nos gusta, lo primero que se va a activar es la alarma roja, decir esto no me gusta, me quiero ir de acá, con esta persona voy a terminar discutiendo porque no piensa lo mismo que yo, es una ideología política diferente y no quiero entrar en la grieta, ¿sí?, que es tan famosa en Argentina, la grieta política. Bueno, una persona socialmente inteligente diría, está bien, esta persona está del otro lado de la ideología política que yo tengo, pero puedo comunicarme con ella y sacar algo productivo de la conversación, ¿sí?, sin entrar en la grieta política. Incluso si sale el tema de la política, poder escucharla sin tener una discusión, ¿sí? Es decir, bueno, vos pensás esto, yo pienso esto, pero podemos seguir teniendo la conversación. Así que, Ale, genial, bueno, pensé que preguntabas algo, sí, bueno, me alegro que te interese. Entonces, poder ser inteligente socialmente es poder bajar los niveles de agresividad a la hora de hablar con otra persona, sobre todo si estamos hablando de disidencias de opiniones, ¿sí? Hay un dicho en Argentina, para los que están viendo desde otros países, Uruguay, Chile, que se suelen conectar, en Argentina dicen de religión, de política y de fútbol no se habla. O sea, como verán, el fútbol en Argentina es muy importante, pero una persona socialmente inteligente diría, yo puedo hablar de fútbol, puedo hablar de religión y puedo hablar de política, ¿sí? Así que bueno, la confianza en uno mismo es la clave de la inteligencia social. Como les decía antes, ¿no?, el autoconocimiento, ¿sí?, es muy importante. Confiar en nuestras habilidades y puntos fuertes nos permite ser más genuinos y relajados en situaciones sociales. Si estamos en un grupo, ¿sí?,
como les decía, por ejemplo, que ponía hoy recién el ejemplo de la fiesta del gimnasio, ¿sí? Me quedé pensando en la fiesta del gimnasio que vi hoy el cartel, como verán. Si yo voy y no quiero ir, pero voy, digo, bueno, tengo que hacer un esfuerzo y voy a ir, y me quedo en la barra, ¿sí? Haciendo un esfuerzo, las otras personas no se van a acercar a hablar conmigo, porque se van a dar cuenta que no tengo ganas, que tengo cara de pocos amigos, como decimos en Argentina, que no tengo ganas de hablar. Ahora, si yo voy y trato de interactuar con la persona que tengo sentada al lado, o me acerco a los que están bailando, o comentar, hacer algún chiste, bueno, eso me permite me permite entrenar mi inteligencia social para cuando estoy en grupos estar más relajado socialmente. Esto me permite interactuar mejor, ser más genuino, poder estar más abierto a lo que me pueden decir, ser más receptivo, desarrollar el arte de la escucha, y todo lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, una de las metas naturales de los seres humanos es tener relaciones sociales, ¿sí? Que produzcan resultados deseados. Hay 3 mitos de la psicología general, ¿sí? Y uno de ellos es que el hombre es social. El hombre no puede vivir aislado, ¿sí? No puede ser un ermitaño. Incluso aquellas personas que escuchamos que se van a vivir al medio del monte necesitan en algún momento tener relaciones sociales, conectarse con otro. No sé si todos han visto la película El secreto de sus ojos, ¿sí? De Darín y Franchella, que ganó el Oscar en Argentina. Si no la vieron, véanla porque es muy buena. Yo la vi en el cine, cuando la vi, 17 años, tengo 30, así que estamos hablando, porque la fiesta en el secundario. Y les voy a spoilear el final, pero en el final de la película, un hombre le habían violado y matado a su mujer, y Darín, que era el policía, no logra encarcelar al culpable. Entonces el hombre al cual le habían violado y matado a su mujer encuentra al culpable y lo encierra, ¿sí? Se va al medio del campo, le hace una cárcel con rejas, todo, lo encierra adentro de una celda, le llevaba comida, todo, pero no le hablaba. Cuando Darín va a ver a este hombre y encuentra la prisión que le había armado, la persona que estaba prisionera hacía ya 20 años, lo que le dijo es: dígale que me hable. Y Darín ni siquiera le habló. Esa persona hacía 20 años que estaba en silencio, que no escuchaba la voz humana, ¿sí? Es genial esa escena de la película donde la desesperación más grande no era estar encerrado, no tener que comer porque le daba comida, agua, ropa, calefacción, pero no le hablaba. Y lo primero que le sale al prisionero es decir: dígale que me hable. Esperen que los voy a leer. Flavia, sí. Sí, el encierro es el peor castigo, ahí decían, pero no es por el encierro, más allá del encierro, que es el peor castigo, el hecho de que el que lo tenía encerrado ni siquiera le hablaba, ¿sí? Entonces, el peor castigo es poner a un ser social, como es el hombre, en un lugar asocial, no tenga conectividad, ¿sí? Con las otras personas. Por eso para mí la mejor parte de la película es esa, ¿no? La que Franchella habla de la pasión. Pero las 2 mejores escenas de la película es el de Franchella hablando de la pasión y cuando esta persona le dice a Darín: dígale que me hable. Creo que es como ahí fue el punto culmine de la película. Pero bueno, volviendo a las habilidades sociales, como decía, una de las metas naturales de los seres humanos es tener relaciones sociales. Otra de las habilidades que se deben potenciar es la negociación. ¿Qué es la negociación? No es que voy a ir a negociar mi sueldo, ¿sí? O voy a ser ministro de Economía no necesito ser ministro de Economía, mejor dicho, para entrenar la negociación. La negociación es poder movernos en ámbitos laborales, formales y en nuestra vida cotidiana, ¿sí? La meta de la negociación es conseguir un acuerdo entre todas las partes implicadas para que todos estén contentos con los resultados. Ahora, ¿cuáles son los principios de la negociación? Bueno, saber cuál es la meta o objetivo, ¿sí? Iniciar una negociación con un estado mental positivo. ¿Qué película hablo? El secreto de sus ojos. Y Wilson y el náufrago, sí, bueno, la pensé también esa película. Muy buena opción. Volviendo a los principios de la negociación,
saber exactamente la meta o objetivo que tenemos, ¿sí? Iniciar la negociación con un estado mental positivo, averiguar las metas de la otra persona a negociar, ¿sí? Conocer no solo cuál es mi objetivo, sino también el de la otra persona. Hacer un buen uso del tiempo. Esto es importante, tomarnos el tiempo necesario para hacer que la otra persona entienda lo que se está hablando. Ser consciente del lenguaje corporal de la otra persona. Buscar ganancias para todas las partes implicadas. Esto es muy importante. Buscar ganancias para todas las partes implicadas. No es simplemente llegar a un acuerdo, sino que sea un ganar-ganar. Cuando yo estaba en la facultad, cuando estudiaba psicología, en la materia psicología de la educación o psicología laboral, no me acuerdo en cuál de las dos, vimos las metas de la negociación que había propuesto la Universidad de Harvard, ¿sí? De negociación y de mediación. Era de mediación, no de negociación. Y una de las cosas que decía es que en la mediación, ¿sí? Hay una persona que es media entre dos partes que están tratando de llegar a un acuerdo, y uno de los objetivos de la mediación es que ambas partes puedan ganar. En una negociación, ya sea que haya un intermediario o no, la meta final debe ser que las dos personas logren llevarse algo productivo de eso, que sientan que algo ganaron, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Poder tomarnos el tiempo necesario para que la otra persona nos escuche, escuchar a la otra persona y tratar de que las dos podamos tener algo de ganancia de esa negociación. Una última habilidad social que me gustaría comentarles es el poder mostrar aprecio y apertura hacia las personas con las cuales nos relacionamos. Para esto es importante una impresión de gratitud, ¿sí? Al terminar la conversación. Yo siempre digo que en la práctica formal mindfulness, en la meditación, es importante trabajar la gratitud. Pero no solo porque nos permite vivir más saludable la vida, ¿sí? Nos permite vivir más livianos, como quien diría, sino porque ganamos salud mental. Bueno, la gratitud también, además de ganar salud mental, es una inteligencia social, ¿sí? Es importante destacar cuál es la razón por la cual estamos dando las gracias cuando lo hacemos, ¿sí? Y ser genuinos en esto. Acuérdense que yo hace un ratito hablé de que ser socialmente inteligentes es ser genuinos también. Entonces, no es el hecho de mostrar gratitud de forma falsa simplemente porque queramos quedar bien, sino que realmente lo sintamos. Bueno, estas son como las bases de la inteligencia social. Hablé de películas hoy, no les puedo pasar el link de una película, sino porque igual creo que la pueden conseguir en internet fácilmente. Pero sí les quiero hablar de un libro que se llama El último encuentro, de Sándor Márai. Sándor Márai es un autor húngaro que nació en 1900 en Hungría, sí, es húngaro, y que tiene una de sus novelas que tiene más de 40 ediciones ya, es El último encuentro. Es un libro de menos de 200 páginas en cual todo el libro se desarrolla en la conversación entre dos personas en una mesa. Imagínense esas mesas largas en un palacio donde dos personas están sentadas, una en cada lado de la cabecera, no metan las manos en la cámara. Y todo el libro se desarrolla en la conversación de esas dos personas. El libro se basa en los gestos que hacen, en las palabras que utilizan, en las impresiones que dan, ¿sí? Imagínense cuál es el problema del libro, ¿sí? Los dos protagonistas eran amigos desde la escuela militar, ¿sí? En Hungría. Hicieron juntos la escuela militar en la primaria y en la secundaria, después siguieron trabajando juntos, fueron designados creo que a Viena habían sido designados, que Viena ahora es de Austria, ¿sí? Pero antes era el Imperio Austrohúngaro. Bueno, cuestión que fueron designados a la misma misión. Uno de ellos era de familia rica, su padre era guardia del emperador, y el otro era hijo de un campesino. Cuestión que el hijo de la familia rica se casa, tiene su familia, y el hijo del campesino siempre era invitado a la casa, al palacio de este hombre con su mujer. Y bueno, y ocurre algo en la vida de este matrimonio, de este hombre que era amigo de la familia, que hace que se separen, ¿no?
Así como les digo que la frase que me quedó de la película El secreto de sus ojos es dígale que me hable, la frase que me quedo de este libro que se llama El último encuentro, porque realmente es un último encuentro entre dos amigos que hace 50 años que no se ven, ¿sí? Después de 50 años, el que era hijo de campesinos que se había ido, le envió una carta al hombre que era rico, pero que ahora estaba viudo, para verse, y este hombre hace poner en la mesa de la cena que se coma el mismo plato, las mismas flores, la misma vajilla que la última vez que se habían visto. Hace poner todo tal cual estaba. Eran mejores amigos, se habían criado juntos, habían mantenido, uno se había casado, pero el otro no, habían vivido su juventud y primera adultez juntos, y después pasó algo y uno de ellos se fue al extranjero. Entonces, el que lo recibe en la comida, en este último encuentro, le dice, tú, después de todo un sermón de las diferencias que tenían, le dicen, pero hay algo que te tengo que decir, tú y yo seguimos siendo amigos, ¿sí? No importaba las diferencias que tenían, igualmente por la amistad que habían tenido desde chicos, seguían siendo amigos, aunque fuesen ahora distantes y se tuviesen que separar. Así que bueno, es un libro que se los recomiendo, es un libro cortito, donde realmente hay que ser muy hábil como escritor para desarrollar una novela únicamente en una mesa, ¿sí? Y no aburrir al lector. Así que bueno, espero no haberlos aburrido yo con esta charla de hoy. Tienen algunas dudas, me pueden escribir, ¿sí? Los que quieren el PDF del libro El último encuentro, me lo pueden pedir a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar, ¿sí? Mindfulness con 2 S y ricota con doble T, ¿sí? A ver. Bueno, a ver si tienen dudas. Si tienen dudas. No. Gracias, José. Dicen, bueno. Nos estamos viendo en el próximo vivo, ya saben que me pueden escribir, ¿sí? Para nada es la primera vez que te escucho y es muy lindo. Bueno, gracias por escuchar. Excelente el libro, lo has leído, sí, es muy buen libro, El último encuentro. Bueno, gracias a todos por haberme escuchado, ¿sí? Ya saben que me pueden escribir por si tienen algún comentario para hacerme, ya sea para pedirme el libro o incluso para pedirme que haga alguna charla sobre algún tema, ¿sí? Me lo pueden pedir. Siempre estoy abierta a sugerencias, así que si tienen algún tema que les gustaría que lo pueda desarrollar en una charla, me pueden escribir, lo pueden decir. Vuelvo a repetir mi mail, que es josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Ricota con doble T y mindfulness con 2 S. Romina Rodríguez. El autor es Sándor Márai. Sí, Romina, el autor es Sándor Márai. A ver, gracias, José. Bueno, un abrazo para todos a la distancia.